pero sí que queríamos, antes de nada, explicar por qué en esta conferencia o esta charla, en este día, y por qué, ¿no? Bueno, sabéis que tenemos un motivo muy especial los manilveños para dar gracias a Dios, porque ya por fin tenemos un retablo, ¿no? Y bueno, nuestra parroquia, que es una catedral, la verdad que es una catedral, poquito a poco se va engrandeciendo gracias a los distintos convenios del obispado con el ayuntamiento. Tenemos que agradecer de todo corazón a las corporaciones municipales anteriores y presentes todo el esfuerzo que están haciendo por poner en valor nuestro patrimonio. Es muy importante, de verdad, que las instituciones unan fuerzas para poner en valor nuestro patrimonio. Bueno, pues con este motivo pensábamos en invitar a Marcos para que nos hablara de la historia de nuestra parroquia. Es nuestro cronista, es la persona que más sabe no solamente de la historia de Manilva, sino de toda la historia del entorno de Casares y de toda nuestra comarca. Para nosotros es un honor que hoy Marco nos pueda dirigir una lección magistral seguramente sobre la historia de nuestra parroquia. Queríamos profundizar en la historia de nuestra parroquia con motivo de la bendición del retablo del altar mayor de nuestra parroquia de Santa Ana. Estamos muy agradecidos, Marco, por tu colaboración y sobre todo su disponibilidad. Cuando se lo dijimos, ni se lo pensó. Dijo que se ofrecía totalmente para ilustrarnos sobre la historia de nuestra parroquia. Yo creo que Marco se merece un fuerte aplauso porque gracias a él vamos a aprender mucho. Buenas tardes a todos, al cura, párroco de Manilva, a su acompañante, si hay autoridades también, a todos los vecinos y amigos que estáis aquí. En principio, voy a decir que tengo que agradecerle, él me ha echado flores y yo tengo que echárselas a él también. José Antonio se ha acordado de mí precisamente, que normalmente es raro que alguien se acuerde, pero bueno, él se acordó y cuando me lo dijo, efectivamente dije, pues sí, ¿por qué no? Para hablar de la parroquia no tengo más remedio que hablar de algo que a algunos les puede chocar, y es precisamente irme al origen de Manilva. ¿Cómo nace Manilva? ¿Dónde nace y por qué? Y sobre la parroquialidad también. Cuando se habla de Manilva es muy difícil todavía hoy día, porque no hay documentación que se haya llegado a ver, que te diga exactamente en qué momento nace Manilva como pueblo o como población. Se le llamaba el cortijo. En realidad no era un cortijo, porque un cortijo pertenecía a una sola persona, que puede que fuese un cortijo en su momento, sí, pero fue una cortijada. Eran distintos los propietarios que tenían viviendas y demás. En esa época es precisamente cuando tengo que hacer mención a un sacerdote que estaba en el obispado de Málaga, que era don Lizardo Guedé. Yo tenía bastante amistad con él y recuerdo que él escribió un artículo en el que hablaba de la parroquialidad de Manilva, porque él había encontrado una relación, un índice de matrimonio, y era de 1573. Es decir, en 1573 era la fecha que él había encontrado, pero él pensaba que tendría que ser muy anterior, o podía ser muy anterior. Y efectivamente yo estaba muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo con él. Manilva aparece cuando se le dan tierras a vecinos de Casares, lo que serán los hacendados de viña, cuando se empiezan a dar tierras para viña en el entorno de Manilva y del río hacia allá. En ese momento podemos hablar de Manilva. Y en ese momento, posiblemente sobre 1560 o poco antes, por ahí andará, es cuando se construye la primera nave o edificio que servirá de iglesia a ese núcleo pequeño de población. Estamos hablando de una nave alargada, sin ningún tipo de mérito, solo con lo que era el altar mayor y dos entradas. Una
porque la iglesia tenía otra orientación. No es hacia acá, sino que estaba hacia lo que es la calle de la iglesia y la plaza. Entonces, tenía una entrada que daba a la calle de la iglesia actual y otra que daba a lo que era la zona del centro del cortijo, o de la cortijada. A partir de aquel momento, pues se hicieron distintas ampliaciones. Hubo una que es curiosa porque yo en Casares encontré un acta en la que se hablaba de cómo el Cabildo de Casares había dado la autorización para cortar madera para la iglesia de Manilva que estaba en obra. Estamos hablando de 1594, no de la nave, sino de la ampliación que se hizo. No era una iglesia muy grande, sin embargo, con el tiempo fue ampliándose un poco más, hasta que el cura en ese momento no tuvo más remedio que pedir montones de veces que había que arreglar la iglesia o mejorarla porque había sufrido una serie de acontecimientos. Primero, en 1700, ya estoy hablando de la iglesia primitiva todavía, en 1724 estaba medio en ruina y hubo que hacer un gasto grande para que pudiese continuar, que se pudieran seguir dando los oficios. Y hay una fecha muy curiosa que es la de 1767, porque se dan dos acontecimientos curiosos en Manilva. Y es que la iglesia estaba tan en ruina, que una de las naves se había hundido, estaba medio hundida. Esa nave coincide que el cura, y voy a dar ahora unos datos curiosos, el cura pide que le ayude a alguien para hacer un informe y enviarlo al obispado para exigir que la iglesia se pudiera restaurar. ¿A quién se le pide? Pues al que estaba de ingeniero construyendo el castillo, don Miguel del Castillo. Y él prepara un informe que se le envía al obispado, pero que no es aceptado. Sin embargo, unos años después, pues se produce otro acontecimiento curioso, y es que hay por una tormenta, un rayo hace daños en lo que era la torre, y eso fue en el mes de mayo de 1772. Y un mes después, en abril, un terremoto que deja prácticamente lo que era la torre ya en ruina, y no hay más remedio que solicitar de nuevo que se haga una reforma o que se acondicione la iglesia, o el cura dice que se había quedado tan chica que quería hacer una ampliación, que si se podía hacer una ampliación. Se envía a Málaga la documentación y automáticamente pues el obispo, después de estudiado y mandar a lo que era el maestro de obra de fábrica, que era Felipe Pérez, para que hiciera un informe, pues consideró que efectivamente había que hacer un arreglo. Pero como la iglesia se había quedado tan pequeña, pues decidieron o optaron, con la ayuda de los vecinos, lo que eran las fábricas de la iglesia y la ayuda del duque de Arcos, decidieron hacer una ampliación. El proyecto se le encargó como decía, al maestro de obras del obispado, Felipe Pérez, pero resulta que el proyecto, un mes después de hecho, pues se recibe una orden en el obispado, una real orden, por la que cualquier tipo de iglesia o esculturales que se hicieran en lo que era España, pues tenía que pasar por lo que era el rey y su consejo real. Efectivamente, el obispo da marcha atrás, paraliza lo que era la licencia que había dado, el decreto que había dado, y automáticamente pues envía información a Madrid. En Madrid, ¿qué es lo que manda? Pues manda precisamente lo que había preparado, que él le había encargado a Felipe Pérez que hiciera, que era venir a Manilva, hacer un informe
y a la vez hizo una planimetría, Felipe Pérez, de cómo estaba la iglesia primitiva en ese momento y de la propuesta que se hacía de nueva iglesia. La propuesta de nueva iglesia, al mandarlo a Madrid, una de las exigencias que puso en la Cámara Real, o la Real Cámara, era que tendría toda la documentación tenía que enviarse al que era arquitecto mayor de Madrid, Ventura Rodríguez. Él tenía que dar el visto bueno. Se le manda y a la vez se le pide al obispado que haga un nuevo informe hablando de Manilva, de la población que tenía en ese momento, de los dineros que poseía la iglesia, de los gastos y demás. Y da la casualidad que, como he dicho antes, con la participación del dinero que tenía en la fábrica, más el dinero o sea, la mano de obra y lo que aportasen los vecinos, más el duque de Arcos, pues se podía hacer esa ampliación. Cuando llega el informe a Madrid, pues se le dice, entre otras cosas, que tiene que enviar esa nueva información, aparte de lo que he dicho de Ventura Rodríguez. ¿Qué sucede? Que cuando llega a manos de Ventura Rodríguez lo que había mandado el obispo, pues seguramente dicen que Felipe Pérez era un poquito mediocre. Eso es lo que decía Ventura Rodríguez. Entonces, lo que le manda, la planimetría y lo que le manda, Ventura Rodríguez empieza a decir y hace él, dice nuevo diseño. Él hace diseño nuevo de lo que tenía que ser la iglesia de Manilva y la información que le habían mandado a Felipe Pérez, pues él era contradictoria en todo. Todo lo que decía Felipe Pérez de la que tenía que ser la iglesia de Manilva, él decía no, 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 no y no. Y él preparó y los envió al obispado. La Cámara Real aprobó el proyecto que había hecho Ventura Rodríguez. Y como él tenía el disgusto ese que tenía con Felipe Pérez, pues aconsejó que fuese quien llevase las obras Antonio Ramos. Era otro de los maestros de obra de Málaga, pero con el que tenía más afinidad y con el que parece ser que podía haber llegado a más entendimiento. Y efectivamente, una de las cosas que exige la Cámara, la Real Cámara, es que, porque lo pedía así Ventura Rodríguez, que fuese muy escrupuloso con el proyecto que él había presentado. Y el obispo le contesta que sí, que se va a llevar a cabo tal como él dijo. Bueno, pues comienza la construcción del edificio que tenemos en base a esos proyectos que se enviaron a Málaga, al obispado. La iglesia, en principio, y quiero transmitir un poco también, que ha tenido distintas reformas. Una de ellas, precisamente, fue 10 u 11 años después de terminar. Se hablaba de que estaba en muy malas condiciones y que no había más remedio que tratarla de forma general. Pero bueno, como se había hecho hacía poco, pues dijeron, para el carro un poquito y vamos a ver cómo lo hacemos. La cuestión es que, y ya lo que estoy entrando es, para no extenderme mucho, porque no quiero tampoco, en las distintas reformas. En 1841 se produce otra vez otro problema grande con las cubiertas. Y el Ayuntamiento de Manilva en ese momento, por las condiciones económicas con las que se encontraba el pueblo y demás, pues ni la iglesia podía hacer mucho ni la población. Entonces, pues pasa un año y deciden ampliar a varios años las posibles obras que se tuviesen que hacer. La gran obra, como la que se ha hecho en este siglo nuestro, se hizo también a finales de 1800, y ahora os voy a contar una historia muy, muy curiosa también. A finales de 1800, concretamente en 1879, la iglesia estaba en completa ruina. Lo que eran las cubiertas y el viguerío y demás estaba todo dañado y no había más remedio que hacer una obra. En ese momento
el ayuntamiento no podía ayudar, y no solo no podía, sino que exigió que si no se podía arreglar por parte de quien pudiese, que el ayuntamiento no tenía más remedio que clausurar la iglesia y cerrarla. Y efectivamente, parece ser que aparece el cura milagroso, mira por dónde, y que se llamaba Francisco López Rodríguez. Y ahora os voy a hablar de Francisco López Rodríguez, pero este personaje, aunque era un cura normal de pueblo, fue muy querido en Manilva, tan querido que incluso llegaron a hacerle un homenaje público en el mismo ayuntamiento, porque así lo decidió todo el pueblo. Francisco López Rodríguez fue uno de los que hizo reformas y de los que hizo inversiones curiosas, como por ejemplo la célebre imagen de la Inmaculada, que no se corresponde con la pequeñita que había, sino una más grande, que desapareció en momentos históricos nuestros, estaba ahí, en el antiguo retablo. Esa la había comprado él. Este hombre también hizo unos gastos curiosos, porque dijo que en lo que eran los nazarenos, había dos nazarenos, el viejo y el nuevo. El viejo, decían las leyendas, que tenía el brazo articulado de manera que si se le movía podía dar la bendición y demás. Aquello era muy llamativo. El nazareno viejo se encontraba donde está ahora el cuadro de Ánima. Y si alguien recuerda, por detrás de la iglesia, en esa parte, había como una obra. Eso era del camarín que le habían preparado para que pudiera tener la cruz y saliese fuera de la iglesia. Esa reforma la hizo este hombre, Francisco López Rodríguez. Y aquí estaba el nuevo, que salía también, pero con un camarín, a lo que era el cementerio. Todavía se ven por detrás las obras que se hicieron. Este hombre, además, es curioso porque fue el que hizo todo lo posible para lo que os he comentado antes, para que la iglesia no se viniera abajo. No se sabe cómo lo hizo, por lo menos yo no lo he encontrado en documentación, pero que Manilva se lo agradece 1000 veces que se hizo el arreglo de lo que fueron las cubiertas, porque estaban en ruina total. Eso sí le correspondió a este hombre. Se fue a Junquera y por lo visto fue un disgusto muy grande para Manilva, pero bueno. La cuestión es que hay una descripción de cómo estaban en aquel momento distribuidos la iglesia. Y os digo, en aquel ala estaba lo que era la Virgen de los Dolores, allí. Justo ahí estaba el San José Viejo, no el nuevo. El nuevo, por lo visto, según me comentaron en su día, lo compró don Diego, porque el viejo era más pequeñito y era una talla muy valiosa, que también desapareció. A continuación, donde está la Virgen de Fátima, estaba el Santo Cristo de la Mar, que era un crucificado, al parecer, muy interesante y muy bonito. También desapareció. Y a continuación estaba lo que era el cuadro de Ánima, la obra posiblemente más valiosa de la iglesia. Un cuadro de Ánima de la escuela sevillana, y según todo el mundo decía, era lo que tenía más valor en la iglesia. Imaginaros decir eso con lo que ya de por sí la iglesia tiene de valor. En este ala pues teníamos, ya os he dicho, el Nazareno viejo, nuevo, estaba la imagen de Santa Ana. Allí estaba Santa Ana, la nueva, porque Santa Ana, que le decían la vieja, la de la primitiva iglesia, estaba en lo más alto de lo que era el retablo antiguo. Ahí estaba Santa Ana la vieja, que también desapareció. Y bueno, no sé si contar alguna cosilla más, y si no me preguntáis. Por ejemplo, os voy a contar que el nazareno que tenemos ahora, parte era del nuevo y parte del viejo. Se hizo una reconstrucción como se pudo. Lo mismo que desapareció en este ala, el San Antonio, que tuvo que ser una imagen también, una talla muy interesante, porque fue donada en 1700 y algo a la iglesia. Y bueno, si queréis preguntarme algo más. Ah, por cierto, que no se me olvide. Curiosidades.
La gente de Manilva lo sabe, aquí en el centro, debajo de lo que era la media naranja, estaba el pozo. El pozo es muy conocido por los acontecimientos que ocurrieron en él. Una de las anécdotas más bonitas que yo conozco es la del cura, don Manuel, que estaba un poco cegato, y el hombre pues se vino de madrugada porque tenía que prepararse para dar la misa de las 7 y estuvo a punto de caer al pozo si seguía andando. Pero por lo visto dice que una fuerza tremenda lo retuvo como con un cansancio tremendo y se tuvo que sentar más o menos en aquella parte, antes de llegar al pozo. La cuestión es que cuando empezaron a llegar vecinos para la misa se lo encontraron al hombre, como él estaba medio cegato, se lo encontraron sentado y le dijeron qué le pasaba. Y menos mal porque la puerta del pozo estaba abierta. Si hubiera seguido andando, cae al pozo. Esas son de las curiosidades que se cuentan. Otra de las curiosidades que se cuentan, por ejemplo, que en 1856 hubo una lluvia tremenda, varios meses lloviendo, y el pozo salió el agua. De tal manera que se llegó a levantar 20 centímetros dentro de la iglesia, el agua, y empezaron a aparecer y a hundirse en muchas de las tumbas del ala que tenemos aquí o que están a mi derecha. Salieron flotando porque esa es otra de las características que tenemos. En la iglesia se enterraba, tanto en la primitiva como en la actual, se enterraron, bueno, en la actual poco tiempo, muy poco. Pero se enterraron también, se enterraban a los vecinos dentro, al que podía. El que no tenía económicamente, pues se enterraba en un cementerio en la tierra que había anejo a la iglesia. Y el último que dicen que se enterró en esta iglesia es un apellido que todavía perdura, que es de origen francés. Era don Pedro Locuí. Eran de las familias estas que vinieron de Francia para fabricar aguardientes aquí a Manilva en aquellos años. Y bueno, si queréis preguntarme algo, no me voy a extender mucho más porque tengo también otras obligaciones. Sí. ¿Por qué quitaron él? ¿Que por qué quitaron el púlpito? A mí no me lo diga, hija. No me lo diga porque me duele enormemente. Me duele enormemente. Mira, el púlpito que había en la iglesia de madera, sabéis que se destruyó en la iglesia, en la guerra. Pero el otro púlpito lo hizo mi padre con sus manos y con su dinero. El púlpito que quitaron no tenían por qué haberlo quitado porque ya estaba. Y no estorbaba prácticamente nada más, que al contrario, los niños pasaban por el lado y demás y jugaban con él. Ese lo hizo mi padre con su dinero y con su trabajo y se lo donó a la iglesia. Que si yo hubiera sabido que lo iban a quitar, por lo menos la columna me la llevo. ¿Cómo? Bueno, cosas que pasan, no pasa nada. ¿Alguna pregunta o algo más que os haya provocado curiosidad? Sí, ¿por qué Santa Ana? Yo no lo he encontrado en casi ningún sitio, pero no sé por qué en algún documento que ha pasado, de tantos como han pasado por mis manos, había algo de afinidad de los duques de Arco con Santa Ana también. No sé por qué razón, pero parece que está relacionado o bien con los duques de Arco o bien con una familia influyente de aquí, en aquel momento, porque yo no le veo otra razón. Muy antigua, muy antigua, y además coincide cuando hay un auge de lo que es la vocación por Santa Ana en casi toda la zona europea. Es curioso, coincide casi en esa fecha. No sé por qué. Y ya te digo, y es el origen de Manilva, porque desde los inicios estamos hablando que piden tener un servicio religioso aquí y se construye una nave. Cuando a Casares le estaba costando trabajo incluso lo que era el ampliar o arreglar la iglesia de allí, me refiero a la de la Encarnación, la de arriba, la del castillo. Bueno, ¿cómo?
Vamos a ver, hay una cosa muy clarita. Santa Ana era la patrona de la parroquia. En la documentación antigua aparece como patrona del municipio la Inmaculada Concepción. Y ahora sí que te voy a leer una cosa porque cuando se produce lo que es el deslinde con Casares y se le da y se segrega Manilva de Casares, se dice en el documento, y eso sí te lo leo, porque me parece que es curioso. Dice, y por beneficio común de este pueblo y sus vecinos, defender el ministerio de la Inmaculada Concepción. Durante todo el siglo XIX, la Inmaculada Concepción estuvo de copatrona con Santa Ana, no solo en la iglesia, sino en el municipio, y aparece en documentos como copatrona. La Inmaculada, ¿cómo aparece? Pues mira qué curioso, el otro dato que se me iba y fue la misma época, en 1767, el ingeniero que hizo el castillo prepara un informe para mandarle al obispado para el tema de la iglesia que estaba en ruina. Bien, pues en ese mismo año se construye, cuando se había hundido una de las naves, se construye la ermita de la Concepción, la ermita de la Inmaculada, donde estaba el ayuntamiento viejo. Coinciden las fechas, las del ingeniero, las de la nave que se había hundido y la construcción de la ermita. ¿Dónde se realizaba mientras estuvo de obras la iglesia? ¿Dónde? Se construyó, se daba la misa en la ermita de la Concepción y en la ermita de los Santos 40 Mártires de Sebaste. Ahí se repartían los servicios. La ermita de los Santos 40 Mártires de Sebaste, para quien no lo sepa, sí que conocemos lo que era la era de la ermita, ¿no? Pues bien, ahí estaba la ermita de los Santos 40 Mártires. ¿Por qué Santos 40 Mártires? Yo no lo he encontrado, quizás por el afán de lucha en ese momento que coincide tanta incertidumbre y incursiones y demás aquí. No sé. Son muchas curiosidades, si me viene alguna, pero no quiero tampoco ni ponerme pesado. Y si tenéis alguna cosa que me la preguntéis sin problema, si puedo resolver esa, y si no, pues mira. Que sepáis que la ampliación, ahora te digo, la ampliación que se hizo, la segunda ampliación de la iglesia primitiva, que se hizo hacia acá, resulta que se hizo, como os comentaba, en una fecha determinada. En 1594, que es cuando para terminar las obras de la iglesia, se pide a Casares madera. Casares era la capital del condado y nosotros éramos moradores de Manilva, pero vecinos de Casares, para quien no lo sepa. Paqui, ¿qué me pregunta? ¿Cómo? No solo fue así, sino que lo que fue la Cámara, la Real Cámara, le exigió al obispo que escrupulosamente se llevara a cabo el proyecto de Ventura Rodríguez. Estamos hablando de que la iglesia es tan importante simplemente por haberla hecho el diseño Ventura Rodríguez, por cierto, que cuando ardió el obispado se perdieron los originales que había mandado Ventura Rodríguez, por eso no se sabe. Lo único que hay en el archivo histórico hoy de la nobleza, que se conserva parte de lo que eran las tierras del condado. Entonces esa información está ahí. Hay dos profesores muy queridos, para el que tenga más interés. Uno de ellos es doña Rosario Camacho Martínez, profesora en la Universidad de Málaga, la primera que escribió algo sobre Manilva y que, si mal no recuerdo, incluso pidió al cura que alguien le hiciera una planimetría de lo que era la iglesia para su libro que iba a publicar, y habla de la iglesia de Manilva. Y el otro personaje que para mí es ya fuera de lo normal, que fue don Miguel Folguera, otro profesor de Málaga, que fue el que investigó mucho de lo que yo he dicho. Yo he investigado y he aportado también algunas cosas, sobre todo el 19. ¿Algo más? Que sepáis que la iglesia es un monumento casi único en la provincia, ¿eh?
Pocos edificios hay de carácter religioso y de otro tipo civil en los que participara Ventura Rodríguez. Y además Ventura Rodríguez no solo participa con lo que fue el proyecto, sino que exigió, y la Real Cámara así lo aprobó, que se hiciera tal como decía él. ¿Cuánto tiempo tardó en construirse? Te comento. En 1776 aparece en la lápida que se inicia, pero el proyecto de Ventura Rodríguez se recibe en Málaga en 1777, en diciembre. En 1778 había muerto ya Felipe Pérez y se le asigna a un tal José Moreno que lleve las obras. Pero el encargado de la cimentación y de lo que fueron las obras generales siempre fue el amigo de Ventura Rodríguez, Antonio Ramos, en Málaga. ¿Qué? Pues entre el 77 y el 83. En el año 83 se clausura la obra. Bueno, vemos si... Por cierto... A lo mejor pensabais que iba a hablar algo del retablo. No, ya tenemos... Muchas gracias. De verdad, ha sido una maravilla, ¿verdad? Bueno, no he puesto lo mejor pesado. Sí. Bueno, agradecemos a Marcos esta lección magistral sobre la historia de nuestra parroquia. Fijaos que ha hecho una síntesis perfecta, ¿no?, de lo que verdaderamente es un edificio, yo diría el edificio más importante, ¿verdad? El más importante del término municipal de Manilva, ni el castillo para mí. Y mira qué importante el castillo. Ni siquiera el castillo, es decir, que como es... obra religiosa, y como obra militar, aquel. El castillo. Pero para mí es lo más grande. Bueno, pues muchísimas gracias, Marco. Ha sido muy interesante, de verdad, muy interesante. Mirad, ya terminamos. Queríamos poner un vídeo, pero los medios audiovisuales aquí en la parroquia son muy malitos. Entonces, es muy sencillito porque vamos a pasar el vídeo por WhatsApp, ¿vale? Entonces lo vamos a poder ver todos en nuestros móviles, ¿de acuerdo? Y explico brevemente también cómo ha sido el proceso del tema del retablo, de la creación del retablo y todo esto, y un poco las partes del retablo, ¿de acuerdo? Mirad, el retablo, la primera reunión que tuvimos fue en el 2017 y se crea un equipo de trabajo junto con el delegado del Departamento de la Diócesis de Cultura y con el artesano que iba a llevar a cabo este proyecto. No fue hasta el 2020 donde empezamos ya a tomar contacto con la Corporación Municipal en aquel tiempo y fue en el 2022 donde ya se firma el convenio con el Obispado. Es decir, la Corporación Municipal se compromete por entero a subvencionar el retablo con la condición también de que en el convenio se incluya precisamente la rehabilitación de la capilla o de la parroquia de San Luis de Sabinillas. Por tanto, este convenio ha dado mucho fruto, fijaos, porque no solamente gracias a ese convenio tenemos el retablo, sino que además gracias a ese convenio se restauró en la parroquia de San Luis de Sabinillas en el 2022. Han tardado 2 años en hacer el retablo, que como veis es un retablo clásico, no podía ser de otra manera, así lo hablábamos también con Marco, propio de este edificio. Este edificio pues pedía un retablo clásico, con columnas clásicas, con una artesanía totalmente clásica. Como veis, el retablo tiene en el centro el templete. Los retablos tienen una denominación que se llaman las calles. La primera calle, que es la más baja, tiene en el centro el templete donde va ubicado el tabernáculo, que como bien sabéis es el sagrario donde está Jesús, Eucaristía presente, que está iluminado como lo podéis ver. El sagrario es el sagrario que teníamos en la parroquia y que se ha restaurado también con este motivo.
Justo debajo del templete del sagrario está el crismón. ¿Sabéis lo que es el crismón? El crismón es el símbolo de Cristo Salvador. Es uno de los primeros símbolos de Jesucristo en la cristiandad. Queríamos que estuviera presente el crismón con el alfa y omega, Jesucristo, hombre salvador, y Jesucristo, principio y fin de la historia. En la segunda calle, no podía ser de otra manera, tenemos como la capilla principal, precisamente Santa Ana. Está, como veis, en el centro y está adaptada a nuestra imagen, a la imagen de Santa Ana que teníamos aquí en la parroquia. En un lateral tenemos, en este lateral derecho, tenemos la imagen del corazón de Jesús de nuestra parroquia que teníamos aquí en la capilla, y se hizo también y se ha hecho también con los fondos de la parroquia. Eso no incluía el convenio, pero se ha hecho con los fondos de la parroquia esta imagen tan bonita del Inmaculado Corazón de María a juego con el corazón de Jesús. Sabéis que Manilva siempre ha tenido mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Por tanto, queríamos que estuviera presente también esta imagen. Y sí que queríamos que se mostrara el nombre de la parroquia, Santa Ana. Veis en el cartel principal donde pone Santa Ana, y todo el que entre pueda identificar nuestra parroquia sabiendo que la titularidad de la parroquia es de Santa Ana. Arriba del cartel, como veis, está el culmen de nuestra fe cristiana, que es la muerte redentora de Jesucristo en la cruz, de nuestro querido Simón, ¿verdad? Mateo, que se ha restaurado y, como veis, ha quedado muy bien. La cruz de Mateo, se le cambió la cruz, que estaba muy deteriorada, se hizo una restauración de la imagen de la cruz de Mateo. También se ha puesto en el retablo la presencia de los ángeles. Es muy importante en la espiritualidad católica la presencia de los ángeles. Los ángeles, como bien sabéis, son seres espirituales que están intercediendo por nosotros, que cuidan de nosotros. Hay distintas escalas de ángeles. Están los serafines, los arcángeles, ángeles, y como veis, los ángeles arriba, todo de madera policromada, están los ángeles custodiando nuestra parroquia, custodiando el retablo mayor. Y al final está, como no podía ser de otra manera, en la imagen del Espíritu Santo, que, como bien sabéis, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, por tanto, el Espíritu Santo santificado. Pues, como veis, se ha hecho un retablo clásico con un profundo estudio de la liturgia católica y teniendo muy presente a Santa Ana, que, como bien sabéis, es nuestra patrona y tenía que ser la que presidiera el retablo del altar mayor de nuestra parroquia dedicada a Santa Ana. Solamente invitaros ya en el domingo, día 21, a la bendición del retablo, que va a ser precisamente presidida por nuestro obispo don Jesús a las 11 de la mañana en la misa de nuestra parroquia. Gracias de nuevo, Marcos, gracias a todos por estar aquí en esta tarde, y ahora mandaremos el vídeo a los grupos para que podáis ver un vídeo. Es un vídeo donde se ve la elaboración artesanal del retablo, y seguramente que desde el móvil lo vemos más tranquilamente y mejor, porque, como veis, aquí no lo vamos a ver bien y no vamos a escuchar la música del vídeo, que es muy bonita. Pues nada más, muchísimas gracias, que paséis una tarde muy feliz. Gracias.